Hoy hablaremos sobre la auditoría de base de datos. Esta auditoría es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar quiénes acceden a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación, desde qué ubicación en la red, cuál fue la sentencia SQL ejecutada, cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Esta auditoría tiene como objeto recopilar información acerca de actividades específicas de la base de datos, recopilar estadísticas sobre qué tablas actualizadas, S, lógicas, cantidad de usuarios conectados concurrentemente. También recopilar inverosimilitudes en los datos, por ejemplo, la detección de errores. Recopilar los errores por pérdida de información y mitigar los riesgos asociados con el manejo inadecuado de los datos. Y como importancia tenemos que toda la información financiera reside en la base de datos y deben existir controles relacionados con el acceso a las mismas. Se debe demostrar la integridad de la información. Las organizaciones deben mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. La información confidencial de los clientes son responsabilidades de las organizaciones. Los datos convertidos en información a través de bases de datos, los riesgos hacen que las vulnerabilidades dentro de un sistema de información sean una puerta para que las amenazas sean una fuente de peligro. En las acciones auditables se pueden auditar tres tipos de acciones: los intentos de acceso a información, los accesos a objetos, acciones de las bases de datos. Cuando se realizan auditorías, la funcionalidad de la base de datos es dejar constancia de los comandos correctos e incorrectos. Esto puede modificarse cuando se configura cada tipo de auditoría. En la recolección de datos encontramos las sentencias SQL, que es el registro de los intentos de conexión con la red de datos. Privilegios recopilados de las operaciones que se han ejecutado sobre la base de datos y los usuarios. Y los sujetos se pueden recoger operaciones eh, relacionadas sobre determinados objetos de la base de datos. La recopilación de datos se basa en un conjunto de pistas que actúan sobre la tabla donde se guardan los registros de auditoría. Cada vista ofrece distintos tipos de información de forma más clara para el auditor o administrador de la base de datos. En la evaluación de la auditoría, tenemos que definir las estructuras físicas y lógicas de las bases de datos, el control de carga y mantenimiento de las bases de datos, la integridad de los datos y protección de acceso, los estándares para analizar y programación en el uso de las bases de datos, procedimientos de respaldo y de recuperación de datos. En la planificación encontramos 8 puntos. En el primero es identificar todas las bases de datos de las organizaciones. En el 2, clasificar los niveles de riesgos de los datos en la base de los datos. En el 3, analizar los permisos de acceso. En el 4, analizar los controles existentes de acceso a la base de datos. En el quinto, establecer los métodos de auditoría de
de la base de datos a utilizar. Y el sexto, establecer las pruebas a realizar para cada base de datos, aplicación y usuarios. En el 7, evaluación de resultados. Los datos recopilados se someten a un riguroso análisis de tal manera que se puede concluir si hay controles, si son suficientes y eficientes y si cumplen con los objetivos para los cuales fueron diseñados. Y por último, tenemos la elaboración del informe, en el cual el auditor considera que, en su opinión, el sistema es confiable porque tiene los mecanismos de seguridad necesarios, o por el contrario, considera que no es seguro ni confiable y que merita una revisión e implementación de controles. Auditoría de inicio de sesión. Cada intento de conexión con la base de datos por parte de un usuario puede ser auditado. Para auditar solo los intentos fallidos se utiliza el siguiente comando, como lo podemos ver ahí. Para auditar solo las conexiones correctas se utiliza otro comando, como el siguiente que aparece en pantalla. La auditoría de acción. Cualquier acción que afecte a un objeto de la base de datos pueden ser auditables. Las posibles acciones que puedan auditarse sobre estos objetos pueden agruparse para simplificar la cantidad de esfuerzo administrativo necesario para determinar y mantener las opciones de configuración de la auditoría. Se pueden auditar cualquier acción que afecte a cualquier objeto de la base de datos. Para facilitar la gestión, las acciones a auditar se encuentran agrupadas según los grupos que se muestran en la siguiente tabla. En la auditoría de objetos, además de las acciones a nivel del sistema sobre objetos, también es posible auditar las acciones de manipulación de base de datos. La auditoría de acción sobre un objeto. Auditando acciones sobre objetos, tendremos seguridad sobre la actividad de los usuarios que han interactuado con ese objeto. Vamos a ver cómo se audita en una tabla. Por ejemplo, en estas imágenes nos muestra cómo se audita esa base de datos. La protección de las tablas. Los registros de las tablas pueden ser objeto de intentos de acceso para ser eliminados, ya que pueden reflejar acciones no autorizadas. Por eso es importante reflejar ese tipo de acciones. De cualquier modo, cualquier acción la tabla quedará registrada. Los logs de base de datos, generalmente provistas con acciones que se configuran directamente en la base de datos, incluyendo acciones como auditoría de sentencias, auditoría de privilegios y auditoría de objetos de la base de datos. Los registros de auditoría, requeridos únicamente cuando se modifican los datos en una tabla maestra o tradicional, a diferencia de los logs de base de datos, son registrados de historia y no se utilizan para registrar las conexiones a la base de datos o modificaciones al modelo de datos, sino que se enfocan en las modificaciones a los datos originados desde cualquier origen. Su implementación es a través de triggers, típicamente antes o después de los eventos insert, delete, update. Se guarda la imagen del registro antes y después del evento, existiendo la opción de registrar la imagen de la fila entera o registrar únicamente las columnas que han cambiado durante las operaciones. Esto es la auditoría de base de datos.